Mentiras libertarias y de la escuela austríaca. Hoy hablaremos de la emisión monetaria y su relación con la inflación. Sí, la famosa maquinita. Los libertarios creen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y que nada más influye en la inflación que el dinero que imprimen los estados. Para ello, alegan que a mayor es la cantidad de dinero que entra en un sistema, menor es el valor del dinero y por lo tanto así subirían los precios. Suena razonable, ¿cierto? Y sí, pero esto que dicen solo funcionaría si la economía se tratara de un sistema cerrado. Pero no es así. La economía es un sistema abierto y por lo tanto los distintos actores reaccionan y se adaptan de distintas maneras ante la aparición del dinero. Una persona puede consumir más o también ahorrar o también invertir esa plata. También es posible que, para captar ese flujo de capitales, un empresario decida aumentar los precios, pero también puede aumentar la producción haciendo así crecer la economía. Y por eso países como China llevan décadas creciendo con déficit fiscal y compensando dicho déficit con emisión monetaria. Y gracias a ello lograron ser una potencia económica mundial. Los libertarios también alegan, con algo de razón, que los países con alta inflación emiten mucho más dinero que aquellos que no tienen esa misma inflación. Es cierto, pero olvidan que en estos casos la emisión monetaria acompaña a la inflación. Exacto, no solo la emisión puede generar inflación, sino que en un sistema abierto la inflación provoca también emisión. Y como no tienen demasiados argumentos, los fanáticos del monetarismo suelen repetir el ejemplo de Japón de 1973, donde supuestamente el exceso de emisión llevó a una inflación del 13% anual. Más allá de que es un número chiquito y no se puede comparar con la Argentina, los libertarios otra vez mienten, o al menos se olvidan de un pequeño detalle. Olvidan que ese fue el año de la primera gran crisis del petróleo que hizo aumentar los precios de los combustibles y que encareció la producción y que por lo tanto hizo crecer la inflación. Y claro, con ello también creció la emisión. Pero entonces, ¿influye la emisión en la inflación? Y sí, pero no de la manera en la que piensan los libertarios. Como dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la inflación es un fenómeno relacionado con las expectativas y es obvio que si le decimos a la gente que hay mucho dinero circulando, si le hablamos de la maquinita día sí y día también, la confianza en la propia moneda bajará y crecerá la inflación. Entonces, la emisión puede generar inflación, pero sobre todo a causa de cómo esta puede afectar a dichas expectativas. Pero también es cierto que hay factores mucho más importantes que afectan a dichas expectativas, como la inestabilidad social o una fuerte crisis de confianza política, que afectan a su vez a la confianza del vendedor y el consumidor, llevando al primero a aumentar los precios por miedo y al segundo a comprar al precio que sea por el mismo motivo. Otro factor que aumenta la inflación son los monopolios, sobre todo en los productos de primera necesidad. Estos grandes grupos económicos pueden hacer subir los precios en forma artificial para aumentar sus ganancias a costa de la gente, porque al ser los únicos dueños del producto que necesitas sí o sí para vivir en una economía libre, tendrás que pagar lo que ellos digan. Y los primeros 2 meses de Milei han demostrado que cosas como devaluar la moneda un 100%, subir la nafta a precios de Alemania o darle pista libre a los monopolios para que aumente lo que les dé la gana, hace crecer la inflación sin necesidad de un exceso de emisión monetaria. Para terminar, ¿se puede bajar la inflación reduciendo o limitando la cantidad de dinero? Obvio que sí. También si arrojamos una bomba atómica sobre la gente conseguiremos el mismo efecto. Pero reducir o limitar drásticamente la emisión tiene otro problema que los monetaristas no te cuentan. Porque si reducimos la emisión monetaria en forma drástica, la economía se deprimirá y el desarrollo será imposible. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las cosas no subirán, pero tampoco te alcanzará para comprarlas, como sucede en países dolarizados como Ecuador, donde la inflación es baja, pero tu poder adquisitivo es más bajo todavía. Y hay mucho más, pero con esto creo que alcanza para decir que si alguien les dice que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, o está mintiendo o es un pobre libertario y no sabe de lo que está hablando.